tranquilos, no tomen apuntes, que después vamos a poder circular o subir en YouTube la grabación del día de hoy. Como les decía, hoy tengo el honor de traerles unas especialistas con las que contamos en Conexión Vital, extraordinaria profesional, créanme que es la mejor. Ella es nuestra máster en psicología clínica, Lisbeth Charco, quien tiene una mención en psicoterapia, y ahí estamos admitiendo a más personitas. Muchísimas gracias, Lisbeth, por compartir conmigo esta noche. Es la primera vez que compartimos pantalla, así que Bueno, vamos a disfrutarlo muchísimo. la verdad que sí, Andrea, un gusto realmente estar aquí. Bueno, vamos a iniciar Esta esta parte. conversación. Ajá, Y vamos disculpa, no te escuché, ¿me puedes repetir? Lo que te decía es que vamos a conversar, como les estaba diciendo aquí a las personas que nos están escuchando, mira, de una manera clara, abierta, directa, tratar de ponerle voz al tema Mm. de la salud mental, porque parece mentira y en realidad día a día vamos viendo nosotros, cuando nos llegan a consultas, situaciones que uno dice, ¿cómo es posible que todavía las personas piensen así? Entonces, por ahí lo que yo he hecho es anotar muchas de las dudas, de lo que vamos viendo en nuestro día a día en el trabajo y poderlo conversar contigo a nivel profesional. De pronto las preguntas incluso pueden ser un poco hasta chistosas, ¿no? Pero es lo cotidiano. Así que Claro. arrancamos. Mira, yo te voy a ser sincera. Algo que yo veo muy común, sobre todo en la familia de adolescentes y de adultos jóvenes, es la típica palabra: pon de tu parte, no seas débil. Y nos dicen a los profesionales, es que yo ya le dije que no tiene por qué ser tan débil. Aquí Ok. viene mi primera pregunta. ¿La salud mental o un problema en nuestra salud mental solo les da a los débiles? Bueno, Andrea, a ver, decir que alguien es débil realmente es complejo, porque ¿qué significa ser fuerte entonces? ¿Ok? Decimos, bueno, es que tengo que ser fuerte porque tengo que sostener, porque tengo que manejar. O sea, si yo te pongo un ejemplo y te digo, sostén esto por 5 horas con la mano estirada, ¿qué va a pasar en algún momento? Me voy a cansar y no me voy a cansar porque esto sea pesado, me voy a cansar porque tengo mucho tiempo sosteniendo algo. Y a veces nos cuesta soltar aspectos que son tal como eso, sosteniendo, porque nos toca, porque nos dicen que tenemos que hacerlo. Y cuando nos obligan a que hagamos algo que realmente ni siquiera entendemos y nos dicen, es que eres débil o es que tú no pones de tu parte, cuando yo ni siquiera entiendo lo que me está pasando y estoy tratando de equilibrar entre lo que pienso y siento, y al final termino diciendo, es que no lo sé. Entonces sí es complicado. Mira, con el ejemplo que tú haces, me gustaría invitar a las personas que hagan un experimento cada uno de ellos. Algo súper sencillo, como que agarres un vaso, lo llenes de agua y lo tengas así. Vas a Ok, claro. poner 1 minuto, 2 minutos, pero ese vaso contiene el dolor del pasado, las situaciones emocionales no resueltas, esa preocupación por el futuro, ese Ujú. miedo de pronto, la dificultad económica, y va conteniendo un montón de cosas. Tener el brazo así, yo me imagino que a las 2 horas se te acalambra, pues. Por Si supuesto. después de un día vas a tener una lesión. Es lo mismo con nuestros pensamientos. Bueno, realmente sí. Los sobrepensamientos en algún momento se vuelven insostenibles, tanto que comienza el cuerpo a reaccionar. Y cuando el cuerpo reacciona, ya realmente ni siquiera nosotros sabemos por qué decimos, pero es que no entiendo por qué me puse así si realmente es una tontería. Y bueno, realmente no es una tontería porque es como la gota que derramó el vaso y ya no soporta más. Ajá. No, no vamos viendo cuándo se acumuló. Pero Ujú, aquí te hago una consulta. Fíjate, pienso que esto viene como de una generación a otra. ujú. Incluso yo, que soy muy honesta, yo soy una generación obviamente antes que tú. Yo ahora me doy cuenta que en alguna etapa de mi vida yo estuve depresiva, porque era algo, o sea, me acuerdo que por ahí me hicieron ver como de una parte clínica y me metieron un suero con vitamina. Ok. Sí, un dolor emocional, era una cosa terrible.
pero no había ese conocimiento. Ahora, nuestros padres peor, pues, Realmente. y peor nuestros abuelos. Entonces, viene el ser humano, acumula y acumula tantas situaciones que piensan que son fuertes, ¿verdad? Y que el que sí se atreve a conectar con lo que siente es una persona débil. Tú podrías pensar que más bien la mayor valentía, oye, para mí es sentarse frente a un psicólogo, frente a un psiquiatra, frente a un terapeuta. Eso es ser valiente. No sé qué piensas tú, porque cuenta pues a alguien que recién conoces todo lo que sientes. Cuando realmente ir a terapia sí es una cuestión bastante difícil. Muchas veces las personas romantizan como que voy a terapia, pero no, realmente no es bonito ir. Ni a veces el psicólogo y el psiquiatra es poner al desnudo todo lo que realmente sientes y has dejado de atrás y lo traes hacia adelante. Y cuando lo traes hacia adelante te quedas sorprendido porque decías, ¿cómo hice para sobrevivir con todo lo que vino atrás? E intentamos decir, este, vemos al profesional y créeme que yo he visto casos en las que el paciente dice, yo ni siquiera sé por qué estoy aquí porque a mí me trajeron, Sí, ¿ya? Y sí, es complicado y es como que, ok, hablemos un poquito de nosotros como para poder conocer y ahí va surgiendo y va saliendo y realmente es maravilloso cuando la persona ni siquiera tiene la intención de hablar y habló de algo que salió. es eh, de verdad, es valioso, ¿cierto? Cuando Ujú. estás frente a alguien, porque me hace recordar hace poco un señor, un mexicano, él me dice que él sufre cuando tiene sesión conmigo. Y él dice, yo no quiero, dice, verla, Andrea, porque cuando yo trabajo con ella, yo sé que voy a llorar y sé que me voy a emocionar, pero es un dolor que sé que me hace bien. Entonces yo le digo, tú has comprendido todo. Mi trabajo es incomodar. Mi trabajo es que tú digas, no quiero volver más, pero entiendo que por fin me estoy deshaciendo de lo que no quería tocar. Exacto. Porque Como tú, a veces cuando hablamos de un tema y que decimos que realmente es que no me importa, ya pasó, me es indiferente, cuando le ponemos esa etiqueta como que ya sucedió y lo traes al presente y es como que realmente no ha terminado. Y no. a veces, ajá, y a veces mis pacientes me dicen, pero es que no quiero, no quiero, no quiero, no puedo. Y yo le digo, pero permítete sentir, porque no puedes darle a un pensamiento la fuerza o la valentía de un sentimiento. Me dices No. que no, yo pienso lo que siento. No, tú no puedes pensar lo que sientes. Tú tienes que sentir lo que sientes. Punto, no hay más. ¿Sabes lo que pasa? Es que considero yo, desde mi punto de vista, es que venimos condicionados a evitar conectar con cualquier tipo de dolor. También, Desde real- pequeñito, te caes, ¿qué te dicen? levántate, Sacude, andes. levántate, no llores, no es para No, yo, tanto. ajá. Entonces pensamos que solo estar felices es bueno. Y lo que estamos haciendo es reprimiéndonos todas nuestras emociones. Mira, justo cuando tú me mencionas esto de aquí, me recuerdas a una paciente que, bueno, ronda entre los 60 70 años más o menos, y que ella llegó porque la llamaron, su familia, y realmente no entendía porque ella decía que no tiene nada, y mientras íbamos trabajando en consulta, empezó a salir cuestiones de un duelo interrumpido, y cuando salió me dijo, es que a mí me decían que yo no tenía por qué ponerme triste si realmente no había nada por ponerme triste porque tenía todo. Tenía comida, tenía familia, tenía un esposo, tenía hijos, entonces no tenía la necesidad de ponerme triste por esto. Claro. Y fue como que, sí, fue una cuestión en la que cuando llegamos a la introspección fue como que, wow, realmente necesito ponerme triste. Ya Y pero vamos a llegar, ya vamos a llegar allá porque lo que tú dices de verdad ajá, también es brutal. A veces piensas que porque tú tienes una casa bonita y te mueves en un carro chévere y tienes tu comidita, te estás quejando porque te sientes mal. No debes estar así porque hay gente peor que tú. O sea, fíjate cómo llegamos a minimizar y qué rayos haces tú con esa depresión que tienes, a dónde la envías. exacto. Y ahí es cuando a veces sentimos que estamos solos. Cuando decimos, realmente es que nadie me entiende, no puedo decir nada porque cada vez que lo digo comienza o me critican o me juzgan o ponen una etiqueta diciendo, pero ya, tranquilo, ya pasó. Y si Claro. realmente hubiera pasado, pues no estaría presente. Y Sencillo. ahí, después de estas palabras que tú dices, viene la siguiente.
cuestionamiento que vemos a diario, la etiqueta. Ir al psicólogo es solo para locos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos ir al psicólogo para todas las personas que nos están escuchando? ¿Es cierto que tienes que estar ya, pobrecito, que no puedes más con tu vida? ¿O cuándo debemos asistir? Bueno, realmente llegar ya cuando explotas en algún punto es difícil porque te toca someterte al dolor en ese momento y tú quieres una respuesta así. A Claro. veces he escuchado cuando dicen y traen a niños diciendo, es que no sabe cómo expresarse y todo. Yo le digo, bueno, ok, mira, cuando somos niños, hay esta cierta edad en la que, ok, puedes ir al psicólogo a partir de la adolescencia, pero antes de eso, a menos que sea un trastorno del desarrollo, realmente, quienes tendrían que ir ahí son los padres para comprender cómo manejar esta cuestión. Entonces, darte una edad exacta realmente es complicado, pero sí te puedo decir que nosotros cuando tenemos la idea en la mente de cuándo tenemos que ir, es cuando sabemos que ya no tenemos el control de lo que está sucediendo. No necesitamos que llegue a la explosión, pero ya sabemos que no hay un control, es como que necesito, quiero y voy a comprenderlo, no sé cómo, pero algo se me tiene que ocurrir. Entonces, a veces ese es el momento exacto, el ahora. Andrea, no te escucho. ¿No me escuchas? Hola, hola. Sí, lo que aquí quiero hacer un comentario muy serio y con mucho respeto. Es lamentable cuando los padres buscan ayuda cuando ya sus hijos se han cortado, están consumiendo sustancias, cuando ya han desarrollado adicciones a temas de videojuegos, cuando consumen pornografía a edades muy tempranas. Es decir, cuando ya nos traen un ser humano a muy corta edad profundamente lastimado. Nos traen jóvenes, nos traen niños ya con unos niveles de ansiedad que están afectando todo su parte, su pancita, cuando ya son niños que de la nada vomitan, que están nerviosos. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar a esos niveles? Porque, a ver, seamos honestos, o sea, es importante que los padres reconozcan que todo lo que sucede en el entorno familiar está impactando directamente en sus hijos. Y que si yo vengo de una relación conflictiva, por más que mi hijo nunca vea y nunca escuche, que es lo que dicen los padres, ellos están asimilando todo lo que sucede. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué nos preocupamos de que el niño tenga los dientes parejitos y le ponen, van al odontólogo, que me parece bien, que le cuidan su carita, que lo llevan al mejor peluquero que le hagan un estilo? ¿Y cuándo se les ocurre pensar, y si busco orientación para mí? Bueno, realmente las personas no se fijan en el dolor hasta que no lo ven. Si no ven algo y dicen, ok, si yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, digamos que sin querer me corté aquí y sangro a esta parte y acá me corté con papel. La gente le va a poner atención a esta herida que sangra y no la del papel. Y a la final me termina doliendo las dos, pero esta es la que me duele más. Pero como no sangra, pues entonces ese dolor no existe. O asumen que no es importante porque no está sangrando. Lo mismo suele ser así. Por eso dice que el dolor que más duele es el que no se ve. Y en la parte emocional, esa es una de las situaciones que nos juegan en contra. A Ujú. veces tú ves niñas, señoritas o mujeres jóvenes espectaculares, modelos guapísimas. Sí. Es que como otro mito es que de pronto no tienen por qué sufrir, por qué sentirse mal. Y lo que tú dices es cierto, a veces las madres maltratan tanto a esas criaturas que yo le digo, si tu hijo estuviera la pierna rota, ¿le exigirías tanto? ¿Le exigirías que vaya a sacarse el aire para que sea la mejor nadadora del mundo cuando tu hija detesta nadar? O sea, no le pedirías. Entonces, otra de las cosas que retrasan tener una buena salud para mí es lo que Ujú. tú dices. No se te ve en el rostro. No, no hay una incapacidad, no hay algo visible. Entonces, por favor, atentos. Otra cosa, otro mito. Las personas saben lo que dicen. ¿Qué dice? Hablar de los problemas no sirve de nada. Tú vas al psicólogo, lo único que el psicólogo hace es mover la cabeza y escucharte.
¿Qué tan cierto, qué tan cierto es eso? ¿Cuál es el rol del psicólogo cuando una persona ya está padeciendo algún síntoma de depresión, de ansiedad? Bueno, a ver, cuando vamos al psicólogo, realmente a veces ni siquiera sabemos por qué lo hacemos o por qué vamos, ¿ok? A veces en la vida queremos que alguien nos escuche, realmente nos escuche, sin la necesidad de juzgarnos. Hay personas que a veces dicen, pero ya, dígame entonces qué hago, ¿ok? Pero primero escuchemos qué es lo que quieres decir. No, es que no, yo quiero esta solución a este problema. Le digo, ok, ¿cómo te puedo dar una guía, una perspectiva si ni siquiera tú puedes decirlo? Cuando sobrepensamos mucho, dicen, no sirve de nada hablar. Ok, pero ni siquiera lo has intentado, porque esa idea está aquí. Si yo te digo, Andrea, quiero que multipliques eh, 2.400 por 3.500, calcúlalo en tu mente e intenta darme la respuesta. No vamos a poder. Realmente a veces necesitamos escribirlo o decirlo para poder entender y tener una respuesta. Lo mismo suelen ser los sobrepensamientos. Si tenemos tantos sobrepensamientos en la mente y realmente ni siquiera saben porque todos son importantes, pero a la vez ninguno quiere estar presente, realmente primero necesitamos tener una escucha activa, Claro, mantener la contención realmente. Así se maneja una cuestión. Y bueno, no siempre decimos que sí, porque hay momentos en los que realmente no nos movemos y solo estamos observando porque realmente vemos a la persona, ¿ya? Ni con lástima, ni no. Yo te puedo ver, te puedo claro, sentir, comprendo y entiendo lo que me estás tratando de decir. Y es importante para mí lo que estás hablando. Y claro. Y sobre todo que nosotros, bueno, yo no soy psicólogo, pero estamos preparados para ver el lenguaje no verbal, para escuchar el entrelínea. Hay una frase que dice, este, o sea, te estoy escuchando, pero no lo que tú me dices, sino lo que muy sutilmente te van disparando las personas. Otra pregunta. ¿Los Ujú. amigos son buenos acompañantes cuando ya hay un problema de salud mental? Porque a veces dicen, no, es que yo me reúno con mi amiga y conversamos de todo lo que los hombres nos han hecho. Entonces tenemos un grupo de personas, para mí, siendo basurero emocional el uno del otro. Pero ¿sirve refugiarse en los amigos cuando ya hay un trastorno de salud mental? Bueno, realmente el tema de la familia y los amigos como parte de tu vida, o sea, como una ayuda, algo que te sostiene, está bien hasta cierto punto. Pero decir, no, es que yo cuando hablo con mi amiga es mejor que a ir a un profesional o cuando yo hablo con ella, siento que puedo desahogarme todo por completo, pero ok, tú puedes hablar, pero eso no quiere decir que realmente entiendas y comprendas hacia dónde te quieres dirigir, Claro, ¿ya? Porque muchas veces tenemos esa falsa creencia de, es que ya lo dije, y yo, como ya lo dije, ya yo lo saqué. No, no es solo decirlo, no es solo sacarlo, realmente es entenderlo, sentirlo, buscar una acción, completar algo, ya, hacer que funcione. No sirve de nada que yo hable contigo 10 horas, si a la final lo único que hice fue hablar realmente y la otra persona te dice, bueno, gracias, ¿no? Bien por ti. Y no, no siempre funciona, pero sí es una gran ayuda. aparte, un ejemplo súper chistoso que yo le suelo poner a las personas es que encima cada uno de los amigos o amigas a las que les cuenta van a hablar de su historia, no van a hablar de lo que te pasa a ti. Por ejemplo, suponte que yo voy y le digo a mis amigas, ¿sabes qué? Me quiero separar. ¿Qué hago? La que ¿Ok? está súper encaminada en alguna religión va a decir, no, busca a Dios, yo te consigo que el pastor el día lunes te atienda. La que es más de salir a bailar, a farrear, decir, ¿sabes qué, Andrea? Sepárate. Yo el fin de semana te llevo a una fiesta y te presento a unos chicos y te Amiga, explico todo. Va a haber otra, te va a decir, ¿sabes qué, ñañita? Renueva el closet, córtate el cabello, te lo pintas, nos vamos al gimnasio y tú avanzas. Va a haber otra que te dice, tú no te puedes separar porque te casaste para toda la vida y tú tienes que estar ahí por tus hijos. Va a haber otra que te diga, o sea, ¿a dónde quiero llevarte con este ejemplo? y cada uno va a poner su prejuicio sobre encima del otro. Exacto. Te puedo querer con mi vida, pero en el momento en que tú
me cuentas algo que de verdad me está lastimando, que de verdad para mí es una decisión importante. No están capacitados, no es la preparación de nuestros amigos el podernos guiar a encontrar la respuesta en nosotros mismos. Porque Ujú, esa es la realidad. El profesional, ¿a qué te encamina? No, tú no le dices a la persona lo que tiene que hacer. realmente, Tú lo encaminas a que con sus propios recursos, sus propias vivencias, logren ellos tomar una decisión. tomar una decisión, ¿no es Y cierto? sobre todo, claro, sobre todo abrir las perspectivas. Cuando estamos en una situación, en un agujero, en un vacío, realmente solo vemos una línea Ujú. y vemos y decimos, es que solo existe este camino. Y ok, vamos a ver para un lado y vamos a ver para el otro y hay más caminos. Solo que nosotros decidimos este camino porque nos dijeron que este camino era el correcto para llegar a la meta que queríamos. Y no siempre la meta que queremos realmente tiene que ser así. A veces es un cúmulo de emociones, una montaña rusa de cuestiones, y realmente dice, no, es que yo estoy bien todo el tiempo, estoy bien, línea recta. Pero en un momento bajón, luego de nuevo subo, luego línea recta, luego estoy arriba. Realmente estamos muy cambiando, cambiamos constantemente. Nunca vamos a estar bien o, entre comillas, tranquilos todo el tiempo. Y una mentira bastante, bueno, algo que normalmente decimos todos es cuando nos preguntan cómo estamos. Y la típica respuesta es bien. Y a veces no estamos bien y decimos que estamos bien porque no queremos hablar del cómo nos sentimos. Así Y es, eso hace que pase esto, ¿ya? Todo el tiempo. Y claro. sí, sí. Entonces, también el tener tu proceso terapéutico, para mí es como poner, como tú dices, antes teníamos un montón de alternativas, un montón de caminos, un montón de rutas, subidas, bajadas, pero en el momento en que tú organizas todo lo que pasa en tu mente y en tus emociones, es como que tienes dos opciones. Ujú, Puedo elegir continuar en la relación, pero no quejarme más porque ya sé que el otro no va a cambiar, por ponerte. ujú. O puedo elegir salir de la relación agradeciéndole porque entendí que priorizo mi bienestar. Fácil. ¿Cómo elegimos cuando no vamos a terapia? Me hundo, me quiero morir, no voy a poder vivir sin él, no sé, me ahogo, me deprimo. Cuando la vida es muy fácil, algo que siempre le digo a las personas es que cuando tú tienes una guía externa, un profesional enfrente, te va a ayudar a ver la vida con la simplicidad de que hay dos caminos. No sé si tú consideras esto, estás de acuerdo o no en esto. Bueno, realmente sí, yo cuando les digo a mis pacientes, les digo, verá, aquí en las cuestiones solo tienes dos opciones. ¿Mm? O tienes la razón o tienes una respuesta. ¿Y qué pasa cuando tenemos la razón? Cuando decimos, es que no, es que él no me quiere, es que no me ama, o es que realmente me odian en mi trabajo. Ok, puedes tener la razón, ¿ya? Y decir, bueno, lo conseguí, te dijeron, sí, te odio, me caes mal, no quiero estar contigo. Eso no significa que no te va a doler lo que te están diciendo. Y la Claro. otra es poder tener una respuesta, decir, poder ser libre y expresar lo que sientes y simplemente no recibir una respuesta de la otra parte. Porque entonces, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer porque quieres decirlo o quieres hacer porque la persona quiere que te dé una respuesta? Y la persona te puede dar una respuesta, pero eso no significa que a ti te guste esa respuesta. Ujú. Entonces, tienes esas dos opciones. Claro. Pero casi siempre esperamos que el otro cambie para ser felices y sentirnos bien. O que Ahí nos es, dé la ajá, respuesta que queremos escuchar. Y eso no va a ex- pasar jamás. exactamente. Así No, que si usted está esperando que para ser feliz el jefe se porte de otra manera, el marido sea más fiel, que los hijos no sé qué, mire, vaya a terapia. Otra preguntita. Hay un temor a emprender un tratamiento. Las personas escuchan la palabra psiquiatra y se imaginan, les prometo que vamos a tener también un psiquiatra en alguna de estas sesiones, porque es como que, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo al psiquiatra, la duración de un tratamiento, a veces dicen, pero es que yo llevo 10 años asistiendo a consulta. Todos los casos necesitan, por ejemplo, medicación, todos los casos van a ser de meses de trabajo. bueno, realmente cuando, el temor del psiquiatra, sí lo he escuchado y hay personas que se niegan a un tratamiento psiquiátrico, pero realmente la psiquiatría
también es una parte fundamental. Por ejemplo, no solo somos el psicólogo, el psiquiatra, sino también somos el neurólogo, también nos basamos con otros especialistas. O sea, es una cuestión multidisciplinaria porque somos humanos y realmente estamos constituidos de diferentes partes en nuestros cuerpos. Obviamente reaccionan a lo mismo. O sea, se Claro. dice que incluso muchas cuestiones de nuestra personalidad influyen específicamente en órganos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos negamos, por ejemplo, a la parte psiquiátrica, el psiquiatra o la psiquiatra, realmente es una ayuda extraordinaria poder entrar a esa parte de ahí, porque, ok, vamos a terapia, manejamos las cuestiones, pero has sobrevivido tanto tiempo que tu cuerpo reacciona y hasta que tú aprendas a controlarlo, realmente te falta muchísimo. Y decimos, es que no, todavía me sigue doliendo, es que todavía no puedes soltarlo. O sea, así nomás ser adherente a un tratamiento psicológico es difícil. Es difícil porque no siempre son constantes, no siempre somos, tratando de mantenernos al margen, no siempre cumplimos con las tareas o las indicaciones o las actividades que se hacen. En cambio, psiquiatría lo que te ayuda es a mantenerte, a sostenerte, a que el cuerpo al menos sienta un poquito más de control y realmente ante situaciones específicas no explote. Hay circunstancias en las que realmente sí, cuando son trastornos mentales severos, se requiere psiquiatría permanentemente y hay circunstancias que suelen ser transitorias que necesitan un tratamiento psiquiátrico por un determinado tiempo, porque incluso como psicólogos también tenemos un tiempo predeterminado para trabajar un aspecto emocional, ¿ok? Obviamente que va a depender también del enfoque en el que estés situado, ¿ok? Cada enfoque tiene su tiempo, su proceso terapéutico, obviamente el principal es el objetivo, o sea, yo vengo por esto y vamos a partir de esto, Mira, yo me agarro de una palabra que acabas de decir. Tiene que ser multidisciplinario. por Y eso es lo supuesto. importante. Aquí me voy a tomar unos minutitos para comentar un poco de cómo trabajamos en conexión, puesto que nosotros hemos logrado desarrollar un método que nos está ayudando. Mira, es recontra eficiente. O sea, tú te vas dando cuenta que en el transcurso, con muy pocas sesiones, es como que el ser humano comienza a renacer, a despertar. Y es el método que llamamos el método conexión, donde precisamente hemos logrado unir neurotecnologías de punta. Fíjate que tenemos un equipo que nos permite mapear toda la parte del cerebro y hacer un estudio neuroconductual. ¿Cómo se están comportando tus neuronas? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Qué está sucediendo? ¿Tienes control de impulsos o no? ¿Eres una persona violenta? ¿Duermes bien? ¿Estudias? ¿Retienes lo que aprendes? O sea, es impresionante todo lo que pueden analizar a partir de un estudio completo, un mapa de tu parte neurológica. Entrenamos el cerebro con neurotecnologías. Tenemos especialistas en todas las ramas como psicólogos, psiquiatras, terapeutas, terapias de familia, terapia de pareja. O sea, lo que hacemos es adaptarnos a cada caso, a cada persona. Entonces, el que requiera psiquiatría, otra cosa importante es que quien te deriva a psiquiatría casi siempre tiene que ser tu psicólogo. A veces las personas se saltan la evaluación psicológica, Ujú. van directo a psiquiatría. ¿Qué es lo que hacen? Ponerle una curita, taparme la emoción con medicaciones y no sanarla. Aquí se trata de ir de la mano. Eso es súper importante. ¿Por qué? Tomas la medicina, me siento bien. Paró la medicina, viene como un volcán, pues todo lo que tienes guardado. Y sumado a esto, acompañamiento emocional, sanación. Nosotros aquí trabajamos de una manera tan complementaria que tú tranquilamente puedes estar con psiquiatría, pero también tienes una consulta con tu terapeuta que te va a ayudar a temas de perdón, constelaciones familiares, a temas de sanación mucho más profundos. Por eso es que en Conexión Vital podemos ver mejores resultados y en tiempo récord. A veces estamos hablando que en 3 meses una persona avanza lo que de pronto en años no puede, ¿no es cierto? Realmente. ¿Mm? Otra pregunta. Salud física y salud mental, ¿están relacionadas o no tiene que ver la una con la otra? Bueno, realmente sí, están relacionados. Siempre la parte, a veces nos cuidamos tanto a nivel físico, que estoy bien de salud, voy a hacerme los chequeos, pero siempre nos olvidamos a veces de la parte emocional. O por lo consecuente, estamos muy conscientes de nuestra parte emocional,
pero tampoco tengo una buena alimentación, tampoco hago ejercicio, tampoco tengo hábitos que me ayuden a la parte, mi salud. Realmente hay pacientitos que siempre están de extremo a extremo y realmente es algo en conjunto. Sin salud física no tenemos salud mental, sin salud mental no hay salud física. No, Y exacto. realmente necesitamos mantener esa cuestión. La conexión entre el cuerpo y la mente realmente es muy necesario, Sí, demasiado. es complementaria. Fíjate que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con personas con enfermedades catastróficas, con fibromialgia, personas ya pacientes renales, personas que los gastroenterólogos los derivan a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ya hay esa visión, ya se sabe que detrás de cualquier enfermedad, desde la pequeñita, desde que se me cae el cabello, desde que me sale un rash cutáneo, desde que tengo por ahí una anemia ligera permanentemente o tengo gastritis, o sea, todo está relacionado a un factor emocional de base, ¿verdad? El psicólogo no viene a reemplazar a un especialista en la parte física, pero viene a trabajar de la mano. ¿O quién lo ha escuchado? Si pueden alguien ahí que nos comente. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, que te dicen diabetes emocional? O te dicen, es que cada que tengo coraje se me afloja el estómago. O pasé un problema con mi marido y me duele la cabeza, mira que se me revienta. Ya por ahí entendemos, ¿no es cierto? Todos conocemos a alguien que por un tema emocional le puede detonar incluso un cáncer. Actualmente sabemos que el cáncer es una de las enfermedades que más sentido biológico tiene en la parte emocional. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien quiere compartir con nosotros hasta aquí o tiene alguna inquietud, con mucho gusto podemos responderles. O continuamos, porque aquí yo tengo otra preguntita que para mí es interesante y es las redes sociales y estas pueden influir en nuestra salud mental, porque es que uno, Dios mío, yo a veces veo cómo destruyen a una persona con unos comentarios y o ves, por ejemplo, pones Instagram, ves ahí de pronto unos cuerpazos y uno, Dios mío, uno que está todo gordito, o sea, ¿afecta o no afecta? Bueno, realmente las redes sociales sí llegan a afectar mucho a, claro, a diferentes grupos, sobre todo los que están más inmersos en la misma, en el tema de los contenidos, creación de contenido. Eh, la comparación es algo tenaz. Siempre va a existir el hecho de por qué ella sí y por qué yo no, por qué él sí, por qué yo no. Incluso a veces la crítica hacia lo que podemos lograr también viene esa parte. O sea, digamos, yo tuve un logro, lo publico y hay una persona que se puede sentir aludida y es como que, ay, pero tal cosa. Ok, tratamos de evitarlo. O subimos una foto y qué linda autoestima tienes. Y es como que comentarios innecesarios realmente. Y sí, nos afectan porque no podemos controlarlos y preferimos simplemente estar en constante comparación. Ok, vemos, vemos, vemos. Pero cuando realmente utilizamos las redes sociales como una herramienta para también trabajar lo que es y lo que queremos transmitir, ayudamos también a personas. Ahora, Claro. no todo el mundo sabe usar las redes sociales. Ese es el inconveniente. Y más cuando somos adolescentes, sobre todo. Se afecta la autoestima, pero a ver, también hay que tener cuidado en lo que consumimos y hasta qué punto no ponemos un límite ya de ir de pronto a un profesional. Porque te cuento que el otro día me escribe una persona, una chica, una universitaria, desesperada porque me dice que hizo el test de Winnie Pooh. Pero es que me dice, auxilio, ¿pero qué es eso? Me dice, hice el test de Winnie Pooh y me sale que soy Igor. Y yo no considero que sea Igor. Yo quiero que tú me digas si tú crees que yo estoy depresiva porque en el test de Wikipedia me sale Igor y yo pensé que era Tiger. O sea, ahí también, ojo, y pilas también en lo que estamos consumiendo, ¿no es cierto? Porque ahora hay demasiado contenido que puede incluso llegar a desinformar. Hay contenidos muy subjetivos que te pueden llevar
chuta, llevarte incluso a desenlaces fatales. Realmente sí. Pero sí, sí he escuchado el tema de los test en línea, de la comparación, de a veces en redes sociales te salen los coaching motivacionales mencionando, aspirando como que eh, tú tienes depresión si tienes tales cosas. Y realmente nada que ver. A veces nos autodiagnosticamos viendo videos de TikTok o de Instagram y te quedas como que, no, no, y asumimos que no, es que yo tengo esto. Y créeme que en consulta he llegado, es que no, yo leí que tengo borderline. Sí. Y yo, borderline, me dice, sí, porque yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, y realmente solo los borderline los tenemos. Y Sí, ya se quedaron con ese diagnóstico. Cuando tú terminas de revisar, te das cuenta que no hay ni un rastro de eso realmente. no, Pero ellos no. asumen y se quedan con esas cosas. Se quedan, se ponen ese disfraz, muchísimas personas lo mismo, nos escriben, "Ah, es que creo que tengo TDAH, ah, es que creo que tengo autismo, ¿cuántos años tienes? Tengo 40 y pico, pero yo hice un test, yo vi que decía que los rasgos de no sé qué, muchas madres que se preocupan y vienen totalmente desesperadas porque dicen que el hijito camina de puntillas y porque, o sea, por favor, ahí es el momento de tomar en serio. O sea, el tema aquí es motivarlos a que vean que la salud mental es un tema serio. No es es tan sencillo como, ah, lleno el test de Winnie Pooh y entonces resulta que está depresiva la persona. No, o sea, no nos podemos tomar tan a la ligera este tema. Pregunta, ¿es necesario tocar fondo para, para buscar consulta o qué nos podrías decir tú? Por ejemplo, síntomas, ya que nos diga, ¿sabes qué? No, tú ya tienes que estar en el psicólogo, qué sé yo, no duermo bien, ¿qué pasa? Mm, bueno, realmente hay que tomar en cuenta muchas otras cuestiones, pero lo más importante va a ser centrarnos en qué es lo que exactamente estamos buscando. A veces tenemos tantas preguntas que realmente no son preguntas, a veces son afirmaciones. Y por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Nos dicen, como la pregunta que nos acaba de hacer Sonia aquí, pero muchas personas ventilan sus problemas de parejas en redes, ¿ok? Y un poco más y mueren. Y luego no ha pasado nada y felices los niños. A veces eh, extralimitamos nuestra vida personal al público, ¿ya? No es lo mismo como, por ejemplo, incluso muchos de los famosos prefieren mantener como que su vida personal con ellos. Y aún así sigue siendo complicado. Ahora imagínate uno, las indirectas en Facebook, las indirectas en Instagram. Realmente todo es complejo. Pero aquí lo más importante va a ser realmente centrarnos hacia lo que nosotros queremos, no hacia lo que se supone que deberíamos tener. ¿Ya? Y es cuando sientes como esa división entre la vida que quiero y la vida que quisiera tener. Esa es otra. O sea, en realidad afecta mucho, sobre todo a los adolescentes, cuando ¿Mm? comienzan a ver y ven como ideales de pronto el lujo, la fama, aunque suene horrible, han hecho estudios donde actualmente las niñas, por ejemplo, que anhelan ser de grandes, tener un sugar que les dé plata, ser mujeres de personas que con cosas no tan legales tienen muchísimo dinero. Ujú. Date cuenta hasta qué punto el tema de las redes sociales están chuta, frenando para mí la evolución y las capacidades incluso que tenemos como seres humanos. Aquí Claro. preguntar, dice, ¿cómo manejar el burnout o desgaste en los trabajadores de la salud? Bueno, es complicado. Realmente, cuando estamos dentro del sector salud, realmente estamos en convivencia demasiado con la parte emocional. Ya, tanto los médicos como los licenciados, como los auxiliares, como cualquier profesional de la salud, mira a viva voz a la persona con el malestar en general. Ahora, como profesionales de la salud, incluso como experiencia, lo más importante va a ser los límites, ¿ok? A veces dicen, no, es que yo no puedo poner límites porque nadie me hace caso. Ok, es que ahí viene el gran problema, no sabemos poner límites. Las personas dicen, no, es que si yo digo de esta forma, solo lo digo y ya, pero realmente no, un límite tiene estructura,
hasta para yo decir que esto se tiene que respetar, tengo que saber cómo hacerlo. Y que, ojo, así como cuando ponemos límites, todo límite tiene que tener una consecuencia cuando se rompe, ¿ok? Las personas pueden venir y romper algo y si no ven que hay una consecuencia, entonces yo lo puedo seguir rompiendo. Si ya lo hice una vez, porque no lo puedo hacer más veces. Ujú. Entonces, esa franjita chiquitita de entre el de yo sé poner límites a el de yo sé qué consecuencia tiene una persona cuando rompe un límite, es totalmente diferente. Entonces, esa va a ser una parte importante con respecto al burnout. También el de no sobrecargarnos. A veces decimos, no, es que si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. ¿Ok? Y asumimos responsabilidades. Y a la final terminan diciéndonos, pero es que yo no te lo pedí, tú lo hiciste porque tú querías. O al final te dicen, no, es que tú tienes que hacerlo y punto. Y Así. no es de tener que hacerlo, realmente es saber qué es lo que podemos hacer. Vuelvo y repito, como sostener algo, ¿ya? Lo Ujú. puedes mantener, lo puedes sostener, pero en algún momento te vas a cansar. Y cuando ya te canses, créeme que nada y nadie se va a preocupar cuando ya estemos realmente del otro lado. Entonces, priorizar la salud es decir, ok, ¿sabes qué? Yo puedo hasta aquí, cumplo mis funciones, realmente a veces ni siquiera disfrutamos el trabajo porque el trabajo se vuelve tan absorbente, tan rutinario, tan monótono, que ni siquiera nos damos el tiempo ni siquiera de comer porque estamos así. No, es que yo me tengo aquí y en 5 minutos comí y ya, porque tengo que seguir trabajando. No, algo Claro. tan fundamental como la alimentación tiene que tener el tiempo requerido. Comer con estrés es peor realmente. Yo les recomiendo también, aparte de lo que tú indicas, de poner límites, de darnos nuestro tiempo, de respetarnos, neurofeedback. O sea, yo trabajo el día a día con un montón de problemas que yo me levanto y hay un montón de mensajes de todos los clientes, los pacientes. A mí, neurofeedback es como que me apagaron el cerebro, o sea, los minutos que estoy ahí, créeme que te resetea la vida. A veces pensamos que necesitamos tener alguna patología para ocuparnos de lo que pasa a nivel neurológico, ¿no es cierto? Pero con las sesiones, no, de verdad, es una cosa brutal, brutal. Las personas que están en Guayaquil, si desean conocer, mira, no crean lo que les estoy diciendo, si están en Guayaquil, me escribes, les damos, mira, una sesión de cortesía, porque de verdad neurofeedback es una herramienta tan poderosa que nos ayuda al estrés crónico, al desgaste emocional, nos ayuda a dormir mejor, a disminuir los pensamientos disruptivos y nos ayuda a cuidar nuestra parte neurológica. Es como llevar tu cerebro a un gimnasio. ¿Cuándo antes se podía ver eso? Yo creo que nunca. Dice, ¿cómo lidiar con el desgaste emocional de una vida rutinaria? Ok, bueno, realmente la rutina, cuando tenemos una rutina de hacer cosas como, por ejemplo, levantarme, comer, dormir al trabajo, regresar a mi casa, comer, dormir al trabajo y seguir trabajando. Realmente es cuando tú empiezas a ponerle una parte esencial de ti. Por ejemplo, algo que yo hago en lo personal es que después del trabajo me doy un tiempo para caminar de un lugar a otro. O sea, simplemente tengo ese espacio, ¿ok? Antes de llegar a cualquier parte digo, no, me voy a ir a caminar, voy a tomarme el tiempo de realmente ver lo que está aquí a mi alrededor. Una vez en sesión estábamos con una pacientita y teníamos como que alrededor de todo, yo le digo, quiero que me digas qué objetos tienen estos colores. Y me dice, ninguno. Le digo, por favor, fíjate bien y dime qué objetos tienen este color. Y cuando se dio cuenta me dijo, nunca había visto esas flores que tienen ese color, ¿ok? Entonces, muchas veces nuestra vida se vuelve rutinaria porque intentamos hacer las cosas como un robot y nos olvidamos de lo que hay en el presente. Hay Así es. momentos que incluso cuando pasas con una persona, se detiene el tiempo y vives esas cuestiones y no te das cuenta incluso dentro de una misma conversación. Y eso suele pasar mucho en terapia, cuando dicen, pero ya acabó, ya pasó 1 hora, ya pasó 45 minutos. Sí, realmente sí. Pienso que también nos olvidamos de ver lo esencial, lo chiquitito de la vida. Por ejemplo, algo que te sirve, te despiertas y das gracias por tres cosas que no sean lo evidente. Porque decimos, gracias porque tengo mi casa, gracias porque mi familia está sana, gracias porque no sé qué. No, lo no evidente.
Gracias porque tengo ropa limpia para ponerme en este momento. Gracias porque puedo oler el olor a este café y me lo tomo de verdad sintiendo y te vas a dar cuenta cómo tu cerebro, en lugar de coger y de tomarte el café y el desayuno, esos segunditos que te tomaste para prestarle atención comienzan a cambiar tu vida. Sí, Siente la brisa del viento en tu cara. Siente cómo el solcito te comienza a calentar en las mañanas. Percibe el canto de un ave. O sea, de verdad, puede parecer un poco poético, van a decir, no, por Andrea, te lo prometo que en el momento en que comienzas a estar presente, como dice aquí Lili, tu vida, tus partes neurológicas, tus neuronas espejo, o sea, todo tu cerebro comienza a obtener otra información. A veces uno va tan exhorto en sus pensamientos y en pensamientos que en lugar de ir disfrutando el paisaje, que puede ser lo que sea, puede ser ver otras personas, pero si tú comienzas a cambiar con qué percepción estás viendo la vida, te vas a dar cuenta que comienza a mejorar tu vida. Porque el que me habla de rutina como desgaste, entiendo que hay muchas situaciones que está viviendo con las que no sabe lidiar y no necesariamente son las funciones que realiza el día a día. Son cosas que han quedado grabadas en su mente y en su corazón. realmente. Ujú. Claro, mira, dice aquí, el punto es que la mayoría de los pacientes llegan a consulta con el psicólogo y no se permiten sentir y apreciar los detalles. Los suelo denominar personas máquinas. Pero también tú te vuelves una máquina cuando quieres ocultar un dolor, porque un robot no Pues, siente nada. exacto. Tienen como esa cuestión y a veces hay pacientes en las que le digo, pero cuando tú me dices que es una pequeñez, pero te duelen, ya no eres una máquina, o sea, hasta a la máquina, cuando la usamos mal y se daña, ya porque la usaste mal y se dañó, y tengo que repararla de nuevo, y por ejemplo, ahí es donde decimos, bueno, pero ya se dañó, lo boto y me compro algo de nuevo. ¿Yo de dónde saco otra persona igual a nosotros? ¿De dónde saca? Realmente, sí, podemos ser reemplazables en la vida, pero somos irrepetibles. ¿Ya? Otro como nosotros no existe. Y Claro. realmente darnos ese valor de decir, ok, no existe otra persona como yo, nunca va a existir. Entonces No, empiezas a darte más esa cuestión, ese valor, no minimices también lo que estás sintiendo. por supuesto. Sí, ¿verdad? Porque puede ser que lo que a mí me duela, para todo el mundo puede ser una tontería. Pero si a mí me evoca y me mueve un sentimiento con el que no puedo lidiar, es el momento de dar el paso a buscar ayuda, Por supuesto. ¿cierto? Porque es otra de las cosas que pensamos, ay, pero no es suficiente. No, no, o sea, busca, busca. Ahora aquí viene uno de los temas que chuta, tú y yo sabemos más que nadie que es una de las piedras en el zapato para un proceso. Es el entorno familiar. El poder que llega a tener el entorno familiar, los cuidadores, el ambiente emocional de la persona, que puede tirar abajo un proceso terapéutico o nos puede ayudar y ser una fuerza púchica que nos ayude a sacar adelante una persona muchísimo más rápido. ¿Qué piensas tú de este poder de la familia? Bueno, a veces sí, la familia, hay personas en la vida que llegan a nuestras vidas a cambiar muchas cosas. A veces son ese punto de iluminación la cual te permite ver y decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, es como un alto, es un abrir, es un insight, es una introspección, como lo queramos mencionar, y realmente empiezas a entender una parte de la vida. Yo recuerdo en consulta a una paciente que me decía que realmente simplemente ya no le encontraba sentido y que esta era su última oportunidad a que le daba para sentir, Ujú. ¿ya? Y realmente fue muy difícil que la persona pudiera entenderlo y luego después de unos días fue gracias, realmente gracias porque usted sí me vio. Y a veces no solo es un profesional, sino también a veces es la familia. A veces tenemos un hermano o una mamá, un padre, un primo, un tío, lo que sea, que a veces te dicen las palabras exactas que necesitas para entender muchas cosas de ti. Y te permite decir, ok, lo voy a intentar, quiero intentarlo,
esto es para mí importante y te das ese valor, la importancia. Pero también te tiran al agua. También hay familias que realmente en vez de ayudarte también te hunden y es cuando tu familia se vuelve ya no un soporte, sino más bien un calvario, un dolor, una cuestión en la que te dicen, no, es que tú estás rota y pero la otra persona está peor que nosotros. Sí. Y es como que, ¿qué hago? ¿Qué realmente hago en esta situación? A veces resulta que, por ejemplo, mamá, que ha contribuido mucho al deterioro de nuestro paciente, nos damos cuenta que es la que en realidad tiene un trastorno que nunca ha sido diagnosticado. Entonces ahí nos toca siempre cambiar un poco el esquema y hay casos condicionantes en que mamá o papá o alguien muy cercano necesita también ser intervenido porque si no, el desenlace puede ser fatal en el Ujú. paciente, ¿no es cierto? Tenemos una pregunta, un comentario, Lili, no sé si nos puedas ayudar. El de aquí, de doctora, ayer casi me quito la vida si no fuera por alguien conocido que me hizo desviar del camino que seguía en físico, creo que hubiera terminado mal. Bueno, realmente una experiencia como esta eh, suelen ser una parte en la que decimos, ok, hay un propósito en nuestras vidas. ¿Ya? A veces sentimos, no todos tenemos, no todos tienen eh, esa oportunidad al momento de una situación en la que estamos en una depresión. A veces realmente cuando tenemos esta oportunidad, decimos, ok, hay un propósito y aunque no hubiera sido, también hay un propósito. Para mí, escuchar eh, a las personas con la ideación suicida realmente es ver lo que han roto y destruido y pulverizado, diciéndote, esto soy yo, por favor, ya no sé qué hacer. Y tú sientes el dolor, tú realmente lo sientes, te duele todo y tú dices, ¿cómo hizo? Y hay momentos en los que, como cualquier ser humano, por lo menos yo les digo, realmente, si yo viéndote me duele, no me imagino cómo te duele a ti. E intentar conectar con eso realmente es, es una cuestión muy compleja, pero sobre todo también es el agradecimiento a la persona por darnos eso o darte eso y decir, esto es lo único que tengo para ofrecerte. Y es muy valioso, realmente, muy, muy, muy valioso. Claro. Nosotros sabemos que quien quiere o intenta acabar con su cuerpo físico no es que realmente desea terminar con su vida, desean terminar con un dolor, desean terminar con una preocupación, con un trauma, con un recuerdo o con el cúmulo de muchísimos recuerdos. Entonces, mira, María, todo es perfecto. O sea, y si ahora y si hoy estás aquí, es porque realmente también necesitabas escuchar y hasta cierto punto normalizar, ¿verdad? Lo que está pasando. No eres la primera persona que tiene esa ideación, pero la vida te ha dado una oportunidad y hoy te pone aquí también frente a profesionales que más allá de poder guiar y de poder darte una charla, sobre todo hay que destacar muchísimo el profundo sentido humano que hay en las personas que estamos al servicio de ustedes. Más que un profesional, tú vas a tener alguien que con mucho ética, respeto, va a saber guiar los procesos. Dice, ¿cómo identificar ese propósito que me puede ayudar en un vacío emocional? Bueno, el propósito. Ya he escuchado tanto el de no tengo un rumbo, no tengo un propósito, realmente no sé lo que quiero en la vida. Ok, primero hay que intentar sentir la vida que tenemos. ¿Cómo puedes querer un propósito si ni siquiera te permites sentir lo que te está pasando ahora? Ok, cuando decimos es que tengo que tener un objetivo, sí, hay muchos objetivos en la vida que puedes tener. Y una vez un paciente me decía, es que yo no tengo un objetivo realmente. Y le digo, ¿qué te parece si primero
vemos desde lo más de la lógica, vemos desde lo racional o de lo emotivo, desde la parte emocional, ¿ya? A veces queremos tener la razón y a veces queremos realmente solo sentir, permitir abrir una parte. Y cuando dicen, no es que yo no logré nada, hablaste, pudiste hablarlo, pudiste decirlo, ¿ya? Eso ya es un propósito, algo que antes no podías hacerlo y ahora sí lo haces y que se puede mantener toda tu vida y que se convierte en algo tuyo. Y que obviamente que si a ti te costó que la otra persona o que unas personas vengan a la vida, jamás te lo quiten. Porque lo único que no nos podemos permitir que alguien nos quite es el derecho a sentir. Eso es lo único que no podemos permitir que nadie nos quite, ni nada, realmente. Yo les podría recomendar que por un ratito conecten con su infancia. Yo pienso que uno, cuando es un niño, como que tiene muchas más claras las cosas. Solo que comienzan a introducirnos creencias, comienzan a meternos cosas en la cabeza. Por ejemplo, yo anhelaba ser actriz, hacer una cosa que yo, mira, presentación que había, yo estaba ahí primerito. ¿Qué me dijeron? Yo hice una vez un casting, incluso por ahí me salió algo y de pronto, no, los actores se mueren de hambre. O sea, ese poder comunicar las emociones ha sido algo innato en mí desde que tengo uso de razón. Y me puse a estudiar una carrera larguísima de economista y me puse de chuta. Siento que poco más y se va la vida trabajando después en áreas financieras 15 años, pero tú sientes que estás vacío por dentro. Pero el propósito en esencia está, en esencia sabemos, solo que también nos ponen una falsa ilusión de fijarnos en lo que hace el otro. De pronto, porque mi prima es la gerente del banco más importante de Guayaquil, chica, o sea, mi propósito de actuar en una obra de teatro te lo hace menos todo el mundo. Claro, es donde Entonces, empiezan las comparaciones. es Sí, conecta con la esencia, ¿verdad? Y comienza a dar un pasito, de pronto tu propósito de niño no era tan complejo, inalcanzable o inexistente. A veces es, no sé, ayudar a animalitos, puede ser pintar, puede ser que comiences a conectar con eso, pero es tan sencillo como sentarte, hacer unas respiraciones relajadas, puedes poner un videíto ahí, pones música para relajarnos, para meditar y pregúntate así, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito que ese ser esencial que soy tiene? Y te vas a, claro. algo va a aparecer, de pronto es escribir un libro, no sé, pero es Mm, bonito. Claro, hay diferentes formas. Una manera bastante eh, interactiva, porque normalmente cuando estamos en consulta en terapia hay técnicas, tenemos manejo, sabemos cómo ponerlo, pero por ejemplo, tener una idea antes de y permitirte como por ejemplo este ejercicio es muy bueno, te Wow. ayuda mucho a como que al menos conectar con el de, ok, no me voy tan incomunicada, sino que al menos tengo como que una leve idea sobre esto. Y es como que chévere, ya hay como que esa intención. Pero a veces hay personas, pacientes que no llegan sin nada, y es como que toca solo desde cero, y también tienes que darle la misma guía que tú estás mencionando ahorita. Como que tenemos que hacerlo de esta manera hasta que podamos tener un rumbo de esta forma. Ujú. Se lo va creando, se lo construye, Por pero supuesto. hay que tener un propósito, porque una persona sin un propósito, sin una ilusión, ¿para qué? O sea, se va a cuestionar para qué continuar en esta vida. Y es sencillo, no es algo, pensamos que debería ser, no sé, cambiar el planeta entero, pero encuentra. Y bueno, ya tengo aquí unas poquitas ya, y es uno de los mitos, para mí, culturales o transgeneracionales, podría decirse, y es Ah, que la abuelita te dice, uy, en mi época no había nada de depresión ni de ansiedad. Los padres te dicen, a mí me bajaron a palo y estoy bien. Oye, ¿qué tan cierto es que podemos estar bien después de que te han bajado a palo? Después de que, o qué tan cierto es que antes no existía nada de esto de... yo pienso que realmente todo ser humano siente y eso ha sido toda la vida, todo, en todo el tiempo de existencia del ser humano. Y bueno, cuando antes decían es que en mis tiempos no existía,
Más bien era un tabú hablar de eso, ¿ya? Que es diferente. El hecho de tienes que cumplir, tienes que hacerlo, tienes que, así, así, así. Y cuando nos vienen y las, por ejemplo, diferentes generaciones te dicen, pero es que los jóvenes de ahora no necesitan esto como para que las cosas sean diferentes. O yo era así y mírame cómo soy ahora, ¿ok? Y una vez en terapia familiar yo le decía, ok, veamos cómo somos realmente, ¿ya? Me dicen, no, es que yo he sido esto, yo he logrado esto, y ella no ha hecho esto, ¿ok? Y empieza como esa comparación de logros, ¿ya? Que son realmente retribuciones monetarias, físicas, pero no tienen no, sus relaciones de pareja son diferentes, no hay comunicación, reprimen constantemente, invalidan constantemente, ya se culpan. Yo tenía una paciente que decía, es que es sábado y me siento culpable porque no estoy trabajando. Le digo, ¿te sientes culpable de no tener que trabajar un sábado? Me dice, sí, porque me siento inútil. Ya, Sí, porque a mí me dijeron que uno tiene que trabajar para conseguir su sueño. Le digo, una cosa es trabajar para conseguir tu sueño, otra es desgastarte para conseguir algo que ni siquiera tú quieres, sino que te dicen que tienes que tener. Entonces, eso que viene de atrás hacia adelante, realmente encontrar un punto de equilibrio es complejo, pero sí se puede, sí se puede. Lo único importante es reconocer de que cada una de estas dos generaciones que son diferentes tienen fortalezas y tienen debilidades. Y lo más importante es que ambos tienen que crear habilidades para sobrellevar esas cuestiones que son diferentes. sí, sí, y no, definitivamente no es cierto que no pasó nada, no es cierto que por más que te trataron súper mal, no es cierto. Por ahí ves personas con historias de alcoholismo, de que consumen tabaco en exceso, de violencia a sus parejas, de violencias a sus hijos. No es cierto que se pierde. Ninguna situación que pasó antes se pierde, al contrario, se perpetúa y va de una generación a otra. Y bueno, Claro. para terminar, ya alguna pregunta, si es que alguien tiene, o la última preguntita que yo tengo es, ¿los niños tienen problemas de salud mental o no? Bueno, es complejo porque realmente te diría la típica frase de nosotros los psicólogos, depende, ¿ya? Porque decimos trastornos mentales, hay cuestiones que realmente son genéticas y hereditarias, ¿ya? Pero también se maneja aspectos que se crean por la parte social, la que realmente se desarrolla por una cuestión dentro del ambiente, ¿ya? Y que tú te das cuenta ya cuando son adultos que esto pasó, ¿ya? Eh, y es como que no, pero es que ya no tenía nada de esto, ¿y por qué ahora sí tiene? Realmente, bueno, vemos la línea de aquí para acá y has vivido como 5 o 6 traumas, y realmente la otra persona es como que esto no importa. Entonces, de niños, hay cuestiones en las que sí hay trastornos mentales hereditarios, y hay unos que se van iniciando o van cogiéndose como que la primera pizca para que crezca en la adultez. Claro. Y sobre todo es importante, al menos lo que yo observo ya en la práctica, es que a partir de los 12 años que empiezan como una nueva etapa de madurez a nivel mental, es Claro, cuando la empiezan a salir a adolescencia, flote. ¿Qué dice el padre? Uy, le cogió la edad del burro, esta. No. O sea, ahí vemos el resultado de todas las situaciones, los vacíos emocionales que vivieron en su primera infancia. por supuesto. Incluso entre las edades de 17 a 18 años, cuando te toca tomar una decisión importante de tu vida y le pides a un adolescente o a un joven de 16 años, toma una decisión sin equivocarte, ¿ya? Y es como que, no, es que tú tienes que a esta edad ya saber tomar una decisión. Pero hace unos 2 días tenía 17 años y era un adolescente y yo no podía tomar una decisión de adulto, pero ahorita que tengo 18, ahora sí tengo que tomar la decisión y tengo que tomarla bien. Y los adultos podemos. Fíjate que actualmente se han hecho estudios de genética y llegan a la conclusión de que los jóvenes que desarrollan enfermedades graves, depresión, ansiedad, riesgo suicida, esquizofrenia, son chicos que sufrieron violencia física en su primera infancia o vienen de madres que sufrieron violencia física embarazadas. También, Es todo un mundo. Espero que en algún momento tengamos la oportunidad de profundizarlo porque hay
muchísimos vacíos en el entendimiento de cómo las situaciones emocionales que vivió mamá están como una carga genética en los hijos que condicionan absolutamente su vida, sus decisiones, sus elecciones, a qué se van a dedicar, o sea, absolutamente todo. Entonces, los niños son los, si llegan a tener problemas en su salud mental o emocional, incluso los trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDAH, vienen desde sufrimientos intrauterinos. Si nosotros no trabajamos y analizamos esta parte, estamos trabajando solo en lo superficial, que es pretender que el niño es el que tiene el problema. Y ojo, niño y adolescente son la consecuencia de lo que pasó antes. Cuando desatoramos, desahondamos todo lo que vivió mamá, de verdad los procesos avanzan muchísimo más rápido. Por supuesto. Y tomando en cuenta, por ejemplo, el comentario que acaban de hacer aquí, el de el ser humano es biopsicosocial. Realmente sí, tiene cuatro esferas, que es el biopsicosocial cultural, la cual implica toda esta parte. O sea, nosotros empezamos a tener un recuerdo de lo que somos, de lo que realmente somos y seremos desde incluso la concepción. Entonces, ya vas creando una historia desde la primera etapa. Y eso se va desarrollando, se va desarrollando. Terminamos siendo a niños, o sea, nacemos, empezamos a mantenernos, por eso también es muy importante la parte de la conexión entre los padres, madre, padre, en la relación de la crianza de un niño. Uh -huh. Entonces, eso influye demasiado, que incluso cuando empezamos a ver pequeñas como que cuestiones como por ejemplo que no se desarrollan las habilidades sociales, sin necesidad de tener un trastorno del desarrollo, tú dices, no, es que él no socializa mucho, pero si nunca lo han dejado expresarse o hablar sobre el tema, sino que simplemente fue un golpe o directamente, los niños no opinan de estas cuestiones, ¿ya? O no deberías hablar de este tema. Cuando en algunas ocasiones a veces la curiosidad llama y quiero preguntar, quiero saber, o sea, qué tan difícil es poder explicarle incluso a los niños, adolescentes y a los jóvenes sobre temas que dicen, no, es que cuando seas grande entenderás. ¿Ya? Y, ok, soy grande, no entiendo. Entonces terminas como en eso, ¿no? En un choque de dos cosas. Y se hace la vida complicada. Bueno, ya vamos a comenzar a cerrar esta charla. Mi, mi recomendación de pronto final, mira, algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que el éxito del ser humano no se mide con cuántas carreras tengas, el coche que manejas, ni la casa que tengas, ni cuántos idiomas hablas, ni los masterados que tengas. El éxito del ser humano se mide con cuánta paz hay aquí en la mente. Porque para mí la mente te puede hacer tocar, mira, el cielo y el infierno, pero así. Con cuánta gratitud vives cada día, el poder conectar con esos propósitos. Entonces, buscar asistencia profesional, aunque todo esté bien, para que, mira, la vida siga estando igual de bien que como hasta ahora. Entonces, Ujú. Lili, no sé si tengas algún mensaje final. Bueno, realmente un agradecimiento a todas las personas que pudieron estar aquí, también les que hicieron sus comentarios. Me, Te regaló. realmente me encantó, no sé, realmente me encantó muchísimo esta parte interactiva. Me gustó también las preguntas, el desmentir ciertos mitos, la parte de los ejemplos que tuvimos y sobre todo que también todas las personas que estén aquí se den también la oportunidad de iniciar un proceso, ¿ya? Que lo hagamos porque creemos y sabemos que lo necesitamos, o incluso si ni siquiera tenemos un propósito de decir, bueno, quiero saber cómo estoy realmente entonces. Y dar a partir de eso ese primer paso al de, ok, la vida que yo quisiera tener y no la que me toca vivir. Intentar hacer esa gran separación. Y bueno, pues vernos en otro momento, en otra ocasión. Sí, va a ser un gusto. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas que se pudieron unir. Vamos a comenzar mañana de pronto a circular el link. Si creen que a alguien le puede servir con mucho gusto, se lo podemos hacer llegar. Muchísimas gracias, Lili. Ha sido un gusto poder compartir contigo esta noche y nos vemos ahí prontito. Ok, Descansa. Muchas gracias. Chao. bye.